Bien, hermanos, hará pasar nuestro hermano pastor Quino Borges con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos en pie para así agradecer este momento. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga una vez más. Agradecidos del Señor, del poder estar aquí en su casa y poder adorarle. Hoy en día muchos están en diferentes afanes y qué bueno que nuestro afán es servir al Señor. Aunque les parezca extraño que no corramos bajo el mismo desenfreno a los del mundo, lo mejor para el que ha creído en Cristo es servirle, no importa qué día sea. La palabra de Dios nos manda que sirvamos los días, los meses, los años y todo lugar, ¿no? Vamos a orar ahora para proseguir. Oremos. Padre, gracias una vez más por permitirnos reencontrarnos como iglesia. Solo usted conoce nuestros corazones, solo usted conoce nuestros cuerpos. Oh Señor, pedimos de tus fortalezas, de tu sanidad, de tu poder. Oh Señor, que la sangre de Cristo, oh Señor, nos siga purificando, limpiando tantas iniquidades, impurezas, tan poca integridad que tenemos delante de ti, tan infieles que somos, pero usted permanece fiel, Señor. Ayúdenos a poder darle la adoración requerida en esta mañana, y una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia, Señor, les permita llegar, y aquellos que no, Señor, usted sabe por qué causa no están, obre conforme a tu voluntad. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, gracias. Hace unos días, pudiéramos decir semanas, me enviaron o me dieron saludos para ustedes. No me voy a quedar con ellos en este año, no voy a durar un año más con saludos. El hermano de la Sociedad de Caballeros, Armengol Robles, me dice, salúdame a la iglesia. El hermano Isaac Robles de igual manera les manda saludos a ustedes. Y el hermano Silvano Robles, pastor allá, ¿no? Me dijo, te encarezco que me saludes a la iglesia, Junior. Y sí, hermano, no hay problema, serán dados. A veces prometo allá que sí serán dados, a veces aquí, por las diferentes cuestiones, se nos quedan, pero trato entonces de todo lo que reúno, ¿no? Soltárselo todos a ustedes. Y diferentes hermanos que de una u otra forma a ustedes les son de bendición. Y gloria a Dios por ello, hermanos, porque aunque estamos a distancia, somos un cuerpo en Cristo. No estamos lejos, estamos unidos en Cristo. Es una bendición, hermanos, poder ser de bendición a otros y que se preocupen por nosotros. Solo Dios sabe poner gracia sobre gracia. Creo que no se me queda ningún otro saludo. Mencionar al hermano pastor Isaac, de igual manera el hermano pastor Silvano, el hermano de la Sociedad de Caballeros y alguien más. Bueno, Cristina Gómez, creo que me dijo también hace 2 noches o 3, salúdame a la iglesia, Junior. ¿Cómo está la iglesia? Yo siempre digo que estamos bien. Usted me puede desmentir cuando estemos junto allá. Usted puede ir como de secreto, ¿no? O a escondidas, observa si dónde estamos. Diga, no estamos así y así. Y así entonces la iglesia sabe la verdad, ¿no? Pero yo creo que en el espíritu y en la comunión, que es lo que nos debe de caracterizar, y el amor entre hermanos, en eso vamos por un 90%. Debemos de seguir creciendo, pero creo que vamos bien hasta ahora. Si no estoy equivocado, usted podrá juzgarme en ese sentido, ¿eh? Eso es lo que creo. Quiero, ya pasando a otro plano, entrando en materia, compartir con ustedes el tema en esta mañana, seguido del tema general en cuanto a la resurrección de Lázaro. En estos versos vamos a ver cómo personas le aconsejan al Señor, cómo otros osan decir cosas del Señor que sí en un momento puede hacer y en otro momento no. Y cuántas bendiciones vemos aquí, cuántas costumbres vemos de judíos. ¿Por qué el Señor tiene que llamar a Lázaro en voz alta? ¿No lo podía llamar también a un nivel normal? Quiero hablar en esta mañana, Jesús estremecido y conmovido. Como Dios hecho hombre, como Dios humano, en la humanidad de Cristo, Cristo tenía emociones, sentía como cualquier humano. No le daba o no le dio sed al Señor, no comía el Señor a las 12 normal, en la mañana normal y en la noche normal. Pero en los momentos de dolor no sentía dolor, no expresaba sus sentimientos. Aquí él lloró por esta familia.
y muchos pensaron que él llegó tarde a la escena después de 4 días. Alguien le aconseja: Señor, no vayas, llegue ya. ¿Por qué? Otros creían que era para darle como el último adiós y ver el área donde estaba, solo visitar el lugar. Jamás pensaron que Cristo resucitaría a Lázaro, jamás. Otros decían: pero si él le dio vista al ciego y dice tener tanto poder, ¿por qué no resucita a su amigo? Algo que yo sé que los que tuvieron la lectura, y estamos en San Juan 11, los versos 33 hasta el verso 44 es el texto. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, él da gracias por haberlo resucitado. ¿Cómo así? Bueno, está ahí. Él no ha llamado a Lázaro, ya dice: te alabo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Es como si él no hubiese orado y ya la acción, ¿no? La resurrección había sido efectiva. Jesús estremecido y conmovido. La primera enseñanza que quiero compartir habla: un Jesús profundamente conmovido va a la tumba. Versos 33 hasta el verso 38 nos dice la palabra de Dios. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Cuántas veces vemos a Jesús que se conmueve aquí? 2 veces. Se estremece en espíritu. Hermanos, lo que está pasando en estos versos es que hay un fuerte dolor, fuertes llantos expresivos, o sea, audibles. Se está llorando de verdad. Y recuerde que en aquellas costumbres se alquilaban personas o se contrataban personas. ¿Para qué? Para llorar. Le decían plañideras, etc. Parece que eran mujeres mayormente las que lloraban, ¿no? O tenían la profesión. Jesús no fue aquel hombre o aquel Dios que veía a las personas llorando y él se quedaba como un guardia, tranquilo, no. Dice: al verla llorando, pudo ver el dolor interno de estas hermanas y de los que conocían a Lázaro. Pero ¿cuántos días habían pasado? Y todavía se seguía llorando intensamente. El dolor y las lágrimas de María y Marta conmovieron ¿a quién? A Jesús. Dios ve las lágrimas del desconsolado y es movido con compasión. Quiere decir que Dios ve que nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestras aflicciones no está ajeno a lo que nos pasa. Dios es tocado por nuestras lágrimas. Podemos verlo en este texto. Él lloró también, el verso 35 lo aclara. Y si la Biblia dice que Jesús lloró, fue porque lloró. Vamos a explicar el grito o el lloro de los que están ahí llorando versus el grito de Cristo ahí. Dios actúa también para secar nuestras lágrimas. Yo estoy seguro que una vez el milagro fue efectuado, las lágrimas debieron de disminuir. Cuando usted está herido y es sanado, el dolor que cesa. La herida era grande, pero el Señor que estaba ahí era más grande. Y así es el Señor. En el verso 33 vemos: y a los judíos que la acompañaban. Los judíos de ese tiempo y lugar no eran reservados en sus expresiones de pena o dolor. No sé si pasa aquí, pero en la comunidad de donde soy, cuando era muy pequeño y pasaban esas situaciones, se lloraba fuerte. Hoy en día ya no se llora tanto. No sé si para acá se sigue llorando con tanta intensidad, pero ya a veces tiene que ser alguien muy de cerca para que esas cosas acontezcan. Y a veces los vecinos lloran más como que los de adentro.
como que les duele más, no sé si por la amistad, los sentimientos, etc. Ya como hasta ahí se ha mermado un poco. Seguimos. Debemos recordar que esto no sería un suave derramamiento de lágrimas. Serían gritos casi histéricos y llantos, pues era el punto de vista de los judíos que mientras más desenfrenado el llanto, más honor les daban a los muertos. Yo recuerdo que habían personas que se tenían como que sacar la cédula de un hombre, y entonces si era mujer, se la ponían aquí abajo, etcétera, ¿no? Eso pasaba allá, no sé aquí, quizás esas cosas no pasaban por aquí, pero somos un país pequeño, ¿no? Y nuestra idiosincrasia es casi la misma en todos los pueblos a nivel de dolor, me refiero, ¿no? Jesús, al verla llorando, el verso 35 nos dice que también lloró. Hay un contraste importante entre las lágrimas de María y las lágrimas de Jesús llorando. La palabra utilizada para María en Juan 11:33 es una palabra que describe llanto en voz alta. Lo que vemos en el verso 35 es la palabra que describe la expresión de dolor de Jesús. Es otra palabra que indica un llanto silencioso. Jesús fue grandemente conmovido, pero jamás salió de control. Qué glorioso que nuestro Dios siempre está en control, aún en los momentos más fuertes de nuestras vidas. Un estudioso sobre ese verso 35 dice: esto utilizado aquí y solo aquí en el Nuevo Testamento apunta más bien a un llanto silencioso. Jesús no se lamentó en voz alta, pero estaba profundamente conmovido. Eso es tener control, dominio propio. Porque cuando se trata de llorar, aguantar eso es incómodo, es difícil. Hay personas que lloran hacia adentro, o sea, sus sentimientos y su forma de ser no expresan el dolor así expresivamente, sino internamente, que es peor. Yo creo que yo tengo ese mal, de que, y me afecta mucho, porque ese tipo de mal, como que usted, aún en público no lo puede expresar, tiene como que retraerse, como entrar a una habitación y expresarse íntimamente, por así decirlo. Y me ha pasado realmente. Pero otros, pues ya sean las hermanas mías, etcétera, tienen la facilidad de eso, y quizás otros hermanos, ¿no? Pero eso es terrible. No sé quiénes aquí lo tienen, pero cada quien sabe lo que tiene, ¿no? Si es expresivo llorando o es expresivo internamente llorando. Usted sabrá, usted se conoce. No me diga que ninguna de las dos, porque usted tiene sentimientos. No me diga, por el hermano si es blando. Bueno, si no hay problema, usted es muy fuerte, le felicito, ¿no? Sigue diciendo aquí, verso 36, dice que se estremeció, o más bien dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Verso 37, verso 38. Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Otra vez se conmueve el Señor. Jesús, al ir a la escena de la tumba de Lázaro, ¿qué pasó con él? Se estremeció internamente en espíritu. La palabra intensamente aquí en el griego antiguo, esta frase literalmente significa bufar como caballo, insinuando enojo e indignación. El verbo, traducido como estremeció, es uno inusual, significa un ruido inarticulado en voz alta, y su uso apropiado parece ser para el bufido de los caballos. Cuando se utiliza para los hombres, denota enojo. Es como si le doliera fuertemente lo que está pasando aquí, tanto con los transeúntes, con los judíos que están ahí, con María y con Marta, ¿no? Según un escritor, el sentido de se conmovió es se perturbó. La frase es notable, deliberadamente reunió en sí mismo los sentimientos de indignación provocados por los estragos del maligno y la ternura de los dolientes.
el Señor está viendo cosas más allá de la muerte, o más allá de la ausencia de Lázaro, y más allá del dolor de los que están ahí y de los de Marta y María. Vamos a explicar eso. Antes de ahí, en el griego clásico ordinario, el uso habitual de embrimastais, el de un caballo bufando, aquí debe significar que envolvió a Jesús una emoción tan profunda que un gemido involuntario escurrió su corazón. ¿Por qué Jesús se conmueve? ¿Por qué Jesús se estremece? ¿Por qué como que se enoja? ¿Con quién se enoja? Hay una explicación. Significa que Jesús no estaba precisamente triste en la escena que rodeaba a la tumba de Lázaro. ¿Y de qué estaba triste? ¿De qué estaba enojado, estremecido, conmovido? Estamos llegando. Es más exacto decir que Jesús estaba enojado y conmovido ante la destrucción y el poder del gran enemigo de la humanidad. ¿Cuál es el gran enemigo de la humanidad? ¿La? ¿Alguien más? ¿La? Correcto. B. La muerte. Más adelante, Jesús pronto quebrantaría el dominante poder de la muerte. No nos enseña la Escritura que sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció la muerte, la absorbió en victoria total. Una nota nos enseña: Cristo no llega al sepulcro como un espectador ocioso, sino como un luchador preparado para la pelea. Por lo tanto, no nos sorprende que gima otra vez, pues la violenta tiranía de la muerte que él tenía que derrotar se encuentra frente a sus ojos. ¿No estaba muerto Lázaro? Si estaba muerto Lázaro, había una muerte ahí. Alguien que había ya cesado. Un poco más acerca de Jesús lloró. Jesús compartía el dolor de los que lloraban, cabe señalar, lo vemos ahí. Sin embargo, como ningún otro, el Hijo de Dios era capaz de hacer algo al respecto. Jesús permitió que esta empática pasión hiciera por Lázaro de manera única lo que un día hará por todos los muertos justos. Jesús lloró. Hay muchos aspectos sobre estas dos palabras. Nos enseña que Jesús realmente era ¿qué? Hombre, humano. Puede no haber tenido vergüenza en las lágrimas. Hay personas que le da vergüenza llorar, usted lo sabe. Pudiéramos decir que nos da vergüenza llorar, que es mejor que no nos vean, aunque el dolor sea grande. Jesús estaba familiarizado con el dolor. Jesús no se avergonzaba de su humanidad. Jesús se identifica con otros ¿en qué? En medio de su dolor. Ezequiel, dice la Escritura, que lloró por su enfermedad. Josías lloró por el pecado de su nación. Y conocemos en la Escritura a alguien que fue llamado el profeta llorón. Jeremías, ¿no? Alguien ha dicho que si realmente creyéramos que nuestros amigos resucitarán y que se encuentran a salvo y felices incluso ahora, no lloraríamos. Nos referimos a amigos creyentes que ya han partido a la presencia del Señor. En esta semana me sorprendí un poco al ver caminando un hermano de mucha bendición y se me pareció un hermano que está en el cielo. Se lo dije, wow, hermano benigno, te me pareciste a un hermano que está en la presencia del Señor en tu caminar, porque es como cuadroso el hermano, y así mismo somos muy íntimos como amigos, ¿no? Y nos decimos todo, no hay vergüenza entre nosotros. Y dice, sí, hermano, ¿y quién es ese? Vidal. Dice, sí, hermano de mucha bendición, sí. Viéndote con ese cuadro, y él viste muy bien. y tu atuendo, ¿no? Dice él, sí, hermano, es verdad. Vidal fue un gran hermano. Pero seguimos aquí. ¿Por qué no lloraríamos si Jesús lloró? ¿Por qué no? O sea, nuestro máximo líder espiritual. Entonces, si hay que llorar, lloremos. Jesús lloró. Jesús lo hizo y no puede haber error al seguir hacia donde Jesús dirige el camino.
Un estudioso explica que para la mente del griego antiguo la principal característica de Dios era apatheia, que no es más que la incapacidad total de sentir alguna emoción. Los griegos creían en un Dios apatheia, o más bien en un Dios aislado, sin pasión ni compasión. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos enseña que en el verso 35 que lloraba, sentía compasión, se estremecía, se conmovía. Quiere decir que ese Dios de los griegos, ese no es el Dios que realmente está en nuestras vidas. Nuestro Dios ve nuestro malestar, nuestras angustias, nuestros pesares. El verso 36 nos sigue diciendo, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Usted no nota que siempre en la Escritura hay dos grupos, dos bandos. Unos que creen y están de acuerdo con Jesús y otros están siempre poniendo en duda la obra de Dios. Dice aquí, verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Qué está diciendo? Ellos están conscientes de que él era fielmente y realmente amigo de esa familia. Al ver tanto dolor y tanto lloro, ¿qué hace también? Se expresa, ¿no? A través de sus sentimientos, llorando, le amaba. Pero vemos otros que dicen en el verso 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero ellos no pueden esperar que Dios obre. Ellos están adelantándose ahí a lo que no ha pasado. Están conscientes de que el Señor podía dar vista a los ciegos, pero ignoran el poder de Dios para resucitar a alguien. Y yo estoy seguro que de los que están ahí escucharon la conversación cuando el Señor le dice, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, están escuchando el mensaje, pero no están asimilando el mensaje. Porque si alguien aquí dentro dice, no, yo puedo resucitar a la hermana que se fue a la presencia del Señor. Bueno, pues hágalo, hermano, entonces. Eso no se tiene que poner en duda si usted lo puede hacer. Toma la idea. Si hacemos una transición aquí, cuando lo vemos derramando su sangre y su vida en la cruz por la humanidad, podemos decir con júbilo, exclamar que cuánto nos amó el Señor, cuánto nos ama el Señor, haciendo una transición de esto. Pasamos al verso 37, donde dice, y algunos de ellos dijeron, no podía mire cómo están llamando. Está Cristo ahí, el Señor, el Salvador, y lo llaman como es. ¿No creen? Que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Estas parecen ser palabras de dolor y simpatía genuinas, según la explicación. Ellos consideraban muy triste que incluso Jesús, con toda su grandeza, no pudiera hacer nada por Lázaro hasta ese punto. O sea que lo querían rápido, cuando ellos querían eran las cosas. Y miren que el Señor no lo hizo cuando Él quiso, sino cuando ¿qué? Le dio gracias al Padre por haberlo escuchado. Eso habla, hermanos, de los tiempos de oración que el Señor tenía. Cuando usted es una persona de oración, no le es difícil orar en ningún lugar. ¿Sabía eso? Y es una bendición cuando usted es señalado para orar en lugar público. Habla mucho y los demás reconocen eso. Espero que me entienda lo que quiero decir. La vida espiritual nuestra nos delata donde quiera que vamos. A veces usted no conoce a una persona y le sale, sierva, Dios le bendiga mucho. ¿Cómo está, sierva? Y usted, ¿quién es esa persona? Usted comienza como a darle para atrás la cinta y a darle para adelante y dice, no me recuerdo. Pero gloria a Dios. Y muchas veces usted va en guagua, qué sé yo, y usted entra calladito, tranquilo, y dice, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Dice, bueno, gloria a Dios, pero no recuerdo a esa persona para nada. Pero seguimos aquí. No hay razón para pensar que estas palabras se hicieron en tono de burla, según el verso 37. Como que denota burla, pero el texto nos enseña que no hay razón para ello, para pensarlo totalmente. Sin embargo, estas palabras no le servían a nadie.
Alguien señala que todos estos, si tan solo, son vanos sin utilidad. Tal vez los dolores más amargos que conocen los hombres vienen no de los hechos, sino de las cosas que pudieron ser, como ellos lo imaginan. Es decir, cavan pozos de su posición y beben salobres aguas del pesar. Supongamos que Jesús está dispuesto a abrir los ojos del ciego, y si los abre, está obligado, por lo tanto, a resucitar a este hombre muerto en particular. ¿Qué usted cree? Si no lo considera apropiado, prueba eso de que no tiene poder. Si deja morir a Lázaro, ¿se ha probado entonces que no puede salvar su vida? ¿No puede haber otra razón? ¿Acaso el omnipotente siempre ejerce su poder? Alguna vez ejerce todo su poder cuando Dios lo cree necesario y conveniente. Cabe señalar, hermanos, que aquí, lo veremos más adelante, en sentido genérico o en el sentido amplio de la palabra y del hecho, Lázaro no es resucitado. ¿Qué es entonces si no es resucitado, no? Vamos a llegar, está cerca. Cuando una persona está en estado ya como desanimado, ¿no? Ya muerto, postrado, tratan de reanimarlo para que vuelva. Eso fue lo que pasó con Lázaro, fue reanimado a la vida, ya que Lázaro, al salir, lo explico, de la tumba, tuvo que usar ropas. Cuando Cristo nos resucite, no necesitaremos esas ropas. Cuando Cristo murió y resucitó, no necesitó ropas. Recuerde que echaron entre sí que suertes contra su... ¿Fue vestido Cristo después que resucitó? No. Seguimos aquí. Verso 39, verso 40, dice, dijo Jesús, quítate la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Expreso le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muy importante eso, hermanos. Esa expresión implica mucho. Verás la gloria de Dios, pero había un prerequisito para eso. ¿Cuál era? Creer. En la parte A vemos, dijo Jesús, quítate la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Está deteniendo al Señor ahí, le está aconsejando al Señor. Todo el mundo pensó que la petición de Jesús era muy extraña. Después de todo, y aún Marta le aconseja, le dice, no lo hagas, vas a fallar, hiede ya, aunque sea su hermano, hiede. Por eso es que hay que enterrar a los muertos, porque llega un punto, 24 horas, que por más que le amemos, tenemos que despedirnos de ellos. No es porque no le amamos, sino que ya pasan a otro lugar. La gente probablemente pensó que Jesús estaba tan sobrecogido por el dolor que quería ver por última vez a su buen amigo Lázaro. ¿Qué es lo que le dice Marta a él? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En cualquier caso, la condición del cuerpo era una confirmación irrefutable de la muerte de Lázaro. La palabra griega os, O-Z-W, simplemente significa oler. Ya sea que el olor sea malo o sea bueno. Por lo regular decimos mal olor. Pero las circunstancias del caso muestran que la última es la que se referían aquí, mal olor. Aunque fuese embalsamado, aunque lo hubiesen perfumado, ya 4 días ese perfume ya pudiese ser que cesado, ¿no? Estado débil. Pero vemos la gran respuesta del Señor y me encanta esa respuesta.
En el verso 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Era muy importante para Marta, ¿no?, que creyera, porque eso le iba a facilitar ver la gloria de Dios en su momento. Jesús era totalmente capaz de hacer este milagro sin la fe de María o de Marta, pero Él le aconseja que crea, que tenga fe. Pero si no podían creer, lamentablemente nunca verían la gloria de Dios. Podrían ver el resultado final y alegrarse por ello, pero se perderían ¿qué? La gloria de trabajar junto con Dios en el cumplimiento de su plan. Los versos 41, verso 42, pasamos allí y nos habla. Entonces, aquí vemos Jesús ora en la tumba de Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él está dando gracias ya por haber sido oído, y ya Lázaro está resucitado ahí, todavía, ¿no? No ha sido llamado. El texto nos dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, ¿quién? El muerto. Este fue un paso de fe evidente y notable. Jesús persuadió a Marta y a María a actuar con fe antes de. Y lo hicieron al obedecer a Jesús y a su petición inusual. De cierta forma, ella, pudiéramos decir, que aconsejaba al Señor que no había por qué destapar, por qué quitar la piedra, ya estaba muerto 4 días y de ya. Y mínimo tuvieron 24 horas antes con él en casa, ¿no? Entonces ya había más días relativamente. O han pasado 4 días igual. No hay problema con eso. Por 1 o 2 días no vamos a entrar en teología, ¿no? Vemos que Jesús lidió con Marta según pasos que deliberadamente tenían la intención de estirar y fortalecer su fe. Jesús le dio una promesa ahí a Marta. Jesús atrajo la atención hacia sí mismo. Jesús le llamó a confesar su fe. Jesús le llamó a actuar con fe. No es que tú y yo tengamos fe, sino que pongamos esa fe en acción, a obrar. El texto nos enseña en el verso 41, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo. Jesús probablemente tenía la postura de oración tradicional, que era las manos levantadas, los ojos abiertos hacia arriba, como si estuviera mirando al cielo. ¿Y qué es lo que hace? Da gracias por haber sido escuchado. Jesús estaba confiado en su relación con Dios, el Padre. La naturaleza pública de la oración era por el bien de María y Marta y la multitud que estaba alrededor. El poder de la oración estaba arraigado en los tiempos de oración privados de Jesús. Sin suntuosidad de encantamiento, ni siquiera luchando en oración, sino simplemente palabras de agradecimiento, como si Lázaro ya hubiera regresado a la vida. Durante su humillación en la tierra, estos actos de poder fueron hechos por Él, no por su propia gloria que había dejado de lado, sino por el poderoso obrar de ¿quién? Del Padre en Él, y en respuesta a su oración. No les había enseñado que Él y el Padre uno eran. O sea, lo que podía hacer el Padre en los cielos, eso podía hacer Él en los cielos, y lo que podía hacer Jesús en los cielos, lo podía hacer ¿qué? En la tierra, y viceversa, ¿no? Los versos 43 y 44, vemos aquí, Jesús resucita a Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Él está envuelto, no puede caminar, debe de ser desatado para poder moverse. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús simplemente llamó a Lázaro para que saliera de la tumba. Otros, a quienes Dios utilizó para resucitar muertos en las Escrituras, a menudo usaron procedimientos más elaborados. ¿Por qué tuvo que el Señor exclamar a gran voz? Tiene su explicación. Clamó a gran voz. Significa el fuerte tono decisivo de autoridad. La gran voz no fue, claro está, porque se necesitara que hablara fuerte para que el muerto escuchara. No era eso. Habían costumbres judías entre magos, hechiceros, personas que trataban situaciones con los muertos, que balbuceaban o hablaban de manera muy suave para llamar o consultar a los muertos. Jesús no quería jamás que esto pareciera esto. Lo llamó a gran voz. Probablemente, por lo menos, fue en parte para que la multitud supiera que esta no fue obra de magia, sino el mismo poder de Dios. Recuerde que los magos balbuceaban encantamientos y hechizos, no así el Hijo de Dios. Isaías nos da un caso de eso, cómo se expresaban o cómo actuaban los magos, etcétera, en cuanto a sus hechizos. Isaías 8:19. El Hijo de Dios no lo hacía así. Jesús había dicho en una ocasión anterior que llegaría un tiempo en el que todos en sus tumbas que escucharían su voz. No es con trompeta de Dios, o sea, será algo estridente, con voz de arcángel. Y un arcángel tiene más fuerza que tú y que yo. Eso, San Juan 5:28. Esta ocasión fue una sencilla manifestación de su autoridad. Lázaro, ven fuera. Jesús le habló a un cadáver como si Lázaro estuviera ¿qué? Vivo. Porque Él es el Dios el cual da vida a los muertos. Solo Dios puede dar vida a quienes. Y nos la dio a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y llama las cosas que no son como si fueran. No estaba muerto. Y cuando Él lo llama, lo está llamando como si fuera vivo. Dios puede hacer eso, según Romanos 4:17. Llama las cosas que son como si fuesen. Las palabras pronunciadas fueron breves, directas e imperativas y pueden ser parafraseadas como: Lázaro, sal por aquí. Como si Jesús estuviera guiando a alguien perdido en un oscuro calabozo. Si esta voz de Cristo hubiera sido dirigida a todos los muertos, habrían resucitado todos al momento. Por eso llamarle en específico a quién, Lázaro. Si resucitó a uno, no puede resucitar a todo el que estuviese ahí. Un día lo hará, no será difícil. Lo veremos si creemos a Dios, veremos su gloria, pero tenemos que creerle a Dios, hermanos. El texto nos enseña en el verso 44, el que había muerto, ¿qué? ¿Se quedó ahí en la tumba? Salió. Jesús luchó con la muerte en la tumba de Lázaro y saqueó la tumba. Jesús le dijo al muerto que pronto la conquistaría por completo. Entonces él aquí fue que prácticamente reanimado. Lázaro, ¿no? En la parte B nos habla de que y el rostro envuelto en un sudario, ¿no, verdad? Y el rostro envuelto en un sudario. Estaba cosido relativamente con ropa, ¿no? Lázaro no fue resucitado, repetimos, sino reanimado. Se levantó envuelto en sus ropas, pues las necesitaría otra vez.
Jesús dejó sus ropas en la tumba porque nunca más las necesitaría usar. Gloria a Dios por ello. Tú y yo dejaremos nuestras ropas un día y serviremos al Señor por una eternidad. Alguien comenta, ¿cómo se movió? No lo sé. ¿Cómo fue el hecho, no? Lo importante fue que levantado, reanimado. Y si usted quiere llamarlo resucitado, amén, en el sentido sencillo de la palabra, ¿no? No hay problema con eso tampoco. Como si fuera en el aire y que eso fue parte del milagro y que habría estado tan atado que no habría podido caminar libremente. De ahí quitártele las ropas, ¿no? Desatártele y dejártele ir. Pero podría arrastrar los pies como un hombre en un saco. La parte final nos dice, Jesús le dijo, desatátele y dejátele ir. Jesús no removió las ropas de Lázaro milagrosamente, sino que les pidió a los que estaban allí, a los asistentes, que lo hicieran. Jesús solo hizo lo que Dios podía hacer. Entendamos esto. Y luego buscó la cooperación del hombre para completar la liberación de Lázaro. El hombre fue completamente resucitado, pero no totalmente liberado. Vean aquí, hay un hombre vivo en vestiduras ¿de qué? De muerte. Conclusión, lo que un hombre y una mujer también puede hacer por sí solo, Dios no lo hará por él. Y lo que los creyentes pueden hacer por los pecadores, no debemos esperar que el Señor lo haga. Debemos trabajar de acuerdo con la habilidad que Dios nos ha dado y entonces esperar la intervención divina. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Al final, por favor, una reunión contigo y el hermano breve. Dios, muchas gracias.